revisar noticias internacionales, una que tuvo impactos directos en lo que pasa en nuestro país. Marianne Schmidt, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A pesar, Andrea, que fue a miles de kilómetros de distancia. Se trata de los 3 terremotos, ¿verdad? Con epicentros en el mar, en las costas de Nueva Zelanda, y que activaron la alerta en el Pacífico Sur. El primero fue de 7,4 grados en la escala de Richter, a 200 kilómetros de la isla norte de ese país. Luego se produjo un segundo sismo de 6,9 y el tercero fue el más fuerte, de 8,1 grados. Muy superficial por lo demás, a solo 19 kilómetros de profundidad, pero a 1.100 kilómetros de la costa. Por eso estas imágenes que nos llegaron desde Nueva Zelanda nos muestran severos daños materiales. Es que el peligro estuvo en el mar y por eso se activó inmediatamente la alerta de tsunami. En medio del nerviosismo, la población evacuó las zonas costeras. Esto provocaron algunos tacos vehiculares. Bueno, también están acostumbrados a la actividad sísmica como los chilenos. Escuchemos atentamente. ¿Ordenados para evacuar? Bueno, ¿sí? Sí, finalmente se produjo un pequeño tsunami con olas de hasta 3 metros de altura. Por eso los evacuados se dirigieron al punto más alto de la isla norte de Nueva Zelanda. ¿Hubo daños materiales? Sí, pequeñas también inundaciones, pero no se reportaron fallecidos ni heridos. El tren de olas comenzó su viaje por el Pacífico, donde se activó la alerta en islas más cercanas, como Vanuatu, Samoa, luego las más lejanas, como Isla de Pascua, hasta las costas de nuestro país. Ahí se pudo ver parte de los efectos de una de las olas de 3 metros. Gran malestar ha generado en la oposición y parte de la población venezolana la conversación virtual que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con la alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Fue el mandatario el que reveló que se trató de una reunión muy cordial en la que hubo hasta sonrisas e incluso la definió como una excelente videoconferencia. Así, los diputados de la oposición y representantes de distintas ONG locales lo calificaron como una vergüenza, tomando en cuenta que la propia ONU ha señalado a Maduro por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y desapariciones. En Venezuela hay 323 presos políticos y es una situación que también ha generado bastante crítica en la política de nuestro país. Y el Papa Francisco ya se encuentra en Irak en esta visita histórica de 4 días. Es el viaje más peligroso de su pontificado y se ha convertido además en el primer líder de la Iglesia Católica en hacerlo. Durante la jornada visitó el Palacio Presidencial y la Catedral de Bagdad, actividades que realiza en medio de extremas medidas de seguridad, luego que hace 2 días recién se produjera un ataque con misiles contra una base militar estadounidense y donde además se mantiene muy activa la actividad terrorista de los yihadistas del Estado Islámico. Bueno, el pontífice recordó a los 53 fallecidos del peor atentado contra los cristianos en ese país donde sufren persecuciones. Dijo que en su viaje pastoral también tenderá la mano a los musulmanes en la búsqueda de la paz. Escuchemos. Vengo como peregrino de paz en el nombre de Cristo, el príncipe de la paz. ¿Cuánto hemos rezado en estos años por la paz en Irak? Y Dios escucha, siempre escucha. Que se silencie el choque de armas, que se acaben los actos de violencia y extremismo, las facciones y la intolerancia, para cooperar en la construcción de este país a través del diálogo. Lo habíamos adelantado, Marianne, una visita que generaba muchas preocupaciones, serias preocupaciones, legítimas, diríamos también, respecto a la seguridad del pontífice y de su comitiva. Él había pospuesto este viaje porque originalmente quería hacerlo el año pasado, pero por la pandemia evidentemente no lo había podido concretar. Hasta ahora él ya está vacunado, también entiendo que parte de su comitiva ya están todos vacunados. Lo que genera menos problemas en términos sanitarios, pero el tema de la seguridad va a ser sin duda
el gran desafío durante esta visita, que como tú muy bien decías, Mariane, busca conectar al Papa, o él busca conectarse con las minorías cristianas que han sido perseguidas de manera brutal en ese país. Claro, en un país donde también el cristianismo tiene mucha relevancia. Va a ir incluso a Ur, de Caldea, ahí el pueblo de Abraham, que tiene que ver con las religiones monoteístas, no solamente con la católica, también con los judíos, en definitiva. Así que dentro de los puntos que él va a visitar, uno de los más críticos va a ser Mosul, completamente dañado, destruido, con estas graves rivalidades internas que tienen que ver con sunitas, chiitas, el Estado Islámico, lo que era antes la red Al-Qaeda, y suma y sigue, por lo tanto, yihadistas de rebeldes que siguen muy activos, y por eso ¿sabes cuántas personas hay? 10.000 personas, miembros de las fuerzas de seguridad, están junto al Papa custodiándolo. Lo siguiente es muy grave y puede sentar un precedente. Italia impidió la salida de un cargamento con 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca destinado a Australia para evitar que las dosis producidas en la Unión Europea sean exportadas a un tercer país, mientras el fabricante incumple los volúmenes de suministro acordados con los países de la Unión Europea. Ojo, porque puede repercutir a todos, incluyéndonos. Italia se convirtió así en el primer país de la comunidad en tomar una decisión de este tipo, desde que Bruselas aprobó a fines de enero el mecanismo sobre el control de las exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario, como Bélgica, la Pfizer. Pero hubo una polémica bien similar, ¿te acuerdas?, a propósito de la disputa que había por las vacunas entre el bloque europeo y el Reino Unido, ahora que está fuera, ¿no? Que también ahí el argumento que tenía el Reino Unido era, bueno, las vacunas que se producen en nuestro territorio se tienen que quedar aquí. Y hubo ahí una impugnación de parte de la Unión Europea al laboratorio que finalmente le termina dando la razón a ellos. Exacto, por eso hay mucha alerta si otro país de la comunidad llega a tomar este tipo de determinaciones. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, en el zoológico de San Diego. Vacunaron a los primeros animales contra el coronavirus. Se trata de 4 orangutanes y 5 bonobos que ya recibieron sus dosis. Ocurrió en este zoológico donde 8 gorilas contrajeron la enfermedad. Fue ese momento en que la jefa de conservación decidió buscar una vacuna para sus grandes simios. Recibieron la dosis del laboratorio veterinario Zoetis, que en cuanto se supo que un perro se había infectado COVID, se pusieron a trabajar para poder desarrollar un antídoto contra la enfermedad. La vacuna se había probado experimentalmente para perros y gatos, pero no significa un problema en forma previa, lo que estamos viendo para los simios, en este caso los gorilas. No tenía idea de las vacunas para los animales. Es que esto es tremendamente novedoso. Sí. Se adaptó para los animales. Y lo siguiente es muy particular. Se hacen distintos tipos de test para detectar el coronavirus, pero este es muy lúdico. Crearon una cabina hermética en la que gritar o cantar es la forma como detectan el coronavirus. Se trata de un método mucho más rápido, menos desagradable que los PCR, pero que se está probando. Su inventor es el holandés Peter van Diers, que realiza pruebas con voluntarios. Ellos deben gritar lo más fuerte posible. Esto es una liberación total. Imagínate, vamos a hacernos el test y lo que tienes que hacer es encerrarte, gritar o cantar. ¿Cómo no? Escuchemos. Ay, me gusta mucho, mucho más que el pinchazo o como sea. Bueno, ¿Cuál es la lógica, Mariana? Mira, gritan y hay un purificador de aire industrial que recoge las partículas que se secan y miden mediante un dispositivo durante 3 minutos si tiene la persona coronavirus o no. El inventor explica que aspira a una precisión superior al 80%, comparable a las pruebas de PCR, y detecta el coronavirus. Es rápido,
no duele, y obviamente que ahí se explica también por qué se cerraron, por ejemplo, el ingreso de hinchas a los estadios, también no hay mucho público en los shows, en los conciertos, porque en el grito, en el canto, se expulsa mucho más, claro, ¿verdad?, esas partículas. Ahí queda en evidencia lo que significa el conversar y los distintos volúmenes también de conversación. ¿Te acuerdas que hubo toda una discusión respecto a la prohibición de música en algunos locales donde se come, restaurantes, sí, claro, en fin? Y tenía que ver con eso, que cuando uno habla más fuerte es más lo que expulsa y por lo tanto es mayor el riesgo. Y aquí con vamos a ver cómo le va, porque esto tiene que ser posteriormente aprobado, claro. ¿Qué sería liberador? Buena terapia. Nada de armonía. Un buen armonía. Bueno, tras su polémica reaparición pública sin usar mascarilla en la inauguración de la sesión legislativa, la vicepresidenta argentina Cristina Fernández compareció en una audiencia judicial virtual. Con un tono firme criticó el actuar de los jueces, afirmando que el sistema está podrido y que ella es víctima de una persecución judicial. Desde mayo del 2016 están procesados tanto ella como otros altos exfuncionarios de su gobierno y se investigan presuntas irregularidades en la emisión por parte del Banco Central de contratos de futuros de dólar al final de su mandato, que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado. El caso se inició por la denuncia de 2 legisladores opositores, 5 días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que Mauricio Macri terminó ganando. Escuchemos la declaración de ella. Fernández de Kirchner, acusada de que con los contratos de dólar futuro beneficiaba a sus amigos. La realidad era que ningún amigo mío, ningún funcionario de nuestro gobierno tenía contratos de dólar futuro. Los que los tenían eran los amigos de Macri y sus funcionarios. Y ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Y dígame, en su Poder Judicial, ¿no hay corruptos? ¿Cómo lo voy a saber? Si los que tendrían que investigarlos, ustedes mismos. Nadie se investiga a sí mismo. Tantas causas. Sí, hace tiempo que no la veíamos. Recordemos que había estado más bien como un perfil más bajo en este gobierno de Alberto Fernández. Ella es vicepresidenta, pero no había tenido tanta figuración pública. Y ella ha sido investigada en varias causas distintas. Esta es una. Claro, pero el dinero K, otras muchas. Me imagino que a propósito del dinero K, hubiese sido interesante escucharla también qué opinaba respecto a la condena reciente de uno de sus más cercanos, Lázaro Báez, quien es condenado por una causa de corrupción tremenda que involucraba millones y millones de dólares. Exactamente, que estaban vinculados de ser un personal bancario y que en pocos años se transformó en una persona multimillonaria, amigo íntimo de Néstor Kirchner, y que trabajó en conjunto con ella porque había un tema de licitaciones donde se le aprobaban, ¿verdad?, una serie de construcciones viales y donde a él se le acreditaban justamente esos trabajos con unas cifras millonarias. Bueno, parte de la situación judicial bien compleja. Ella no usa mascarilla, está vacunada, sí, forma parte del grupo de los 70 de esta famosa lista, el vacunatorio VIP, pero ella es personal, digamos, como es de gobierno, es de lo que debiera ser. Que son calificados como funcionarios críticos. Exacto. Ahora, se ha dicho hasta el cansancio, el que uno esté vacunado no implica que no tenga que usar mascarilla, porque uno puede que no se enferme de gravedad, pero uno puede contagiar a otras personas. Evidentemente. Para despejar eso, por si acaso. Viajemos a Estados Unidos con una imagen bastante impresionante que nos llega desde allá, y se trata de más de 40 vagones de un tren de carga que se descarrilaron de la vía en California tras el accidente. 44 de estos vagones se estrellaron contra la arena, uno con otro también. La portavoz de bomberos de ese condado de San Bernardino especificó que varios transportaban cargas peligrosas. De hecho, uno de ellos, que tenía alcohol etanol, tuvo una pequeña fuga. Sin embargo, el derrame de estos materiales peligrosos fue mitigado rápidamente por bomberos, porque afortunadamente no hubo una explosión, que es lo que se teme. Incendio, explosión, por lo tanto no hubo heridos y se ha iniciado inmediatamente una investigación para poder aclarar lo ocurrido. Oye, qué increíble, las imágenes son bien impactantes, afortunadamente sin consecuencias mayores, claro. Bueno, la pandemia
impidió que numerosos eventos se realizaran en el mundo durante el 2020, pero al parecer este año no será la excepción. Lo que estamos viendo en realidad son imágenes, me disculpo, del primer ministro británico Boris Johnson. Y él se ha grabado a sí mismo a través de las redes sociales mostrando cómo ha bajado de peso. Y ha sido por lo menos unos 15 kilos. Y eso es parte de la campaña que él está promoviendo en su país en pro de que se termine con la obesidad infantil, juvenil y adulta. Dijo que él bajó 6 kilos de peso una vez que contrajo el coronavirus después. Ah, claro. Y explicó también la gravedad de lo que significa esta enfermedad de la obesidad al contraer el coronavirus. Y es así como hemos mostrado los contrastes. Este es el último video de él y veíamos también las distintas actividades físicas que ha estado realizando para poder mejorar su estado físico. Dijo que también tiene un plan de dieta donde los carbohidratos quedaron obviamente de lado. Dijo que también los chocolates y claramente dijo mucha caminata. Así que está dando el ejemplo para anunciar una nueva suma millonaria en este plan para mejorar, ser una vida más saludable de parte de los británicos. Eligió vivir sano, ¿ah? Exactamente. Parece que sacó varias lecciones después de lo que le pasó con el COVID. Al estar al borde de la muerte, esta es una de esas lecciones. Elegí vivir. La pandemia impidió que numerosos eventos, y esto es lo que hacía alusión, se realizaran los conciertos, los shows el año pasado, pero este año no será la excepción, ya que a través de un comunicado se ha informado que Rock en Río, en Portugal y Brasil, serán suspendidos hasta el 2022. El festival iba a ser celebrado en junio y septiembre de este año, pero serán reprogramados para el segundo semestre del próximo año debido a la gran cantidad de gente que se moviliza con este evento. Desde la organización especificaron que al menos 28.000 personas trabajan a lo largo de su realización y unas 700.000 personas de más de 70 países asisten cada año. Te aseguro que tú también eres una de las que lo ve a distancia. Ahí he estado. Sí. He estado ahí. Por lo que Lisboa y Río de Janeiro tendrán que esperar para ver a sus artistas favoritos. Parece que la noticia es lo más sensata en Brasil. Sí. El país registró 1.699 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, es decir, un fallecido cada 50 segundos. Muy complejo el panorama de Brasil. Ayer ya tú nos contabas, Mariana, lo que está ocurriendo en Río de Janeiro con varias medidas de restricción que se tomaron, aunque bastante tarde parece. Pero con las críticas bastante duras del propio presidente Jair Bolsonaro. Así es. Mariana, muchísimas gracias por toda la información. Que estés muy bien. Chao.